Saludos mis hermanos, la gracia y la paz de nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Es un verdadero gusto poder estar aquí reunidos delante de Él. Disponemos nuestro ser para recibir alimento del Señor, para recibir su palabra, para estar atentos a qué es lo que Él nos puede traer en el día de hoy. No a través de los hombres, no a través de lo que nosotros digamos, sino a través de su palabra, a través de compartir esa palabra que Él nos dejó, que no es solo una palabra de conocimiento, sino es una palabra viva, es una palabra eficaz, es una palabra que discierne nuestros pensamientos, que mira el interior de nosotros hasta los tuétanos y las coyunturas y parte nuestra alma como una espada de dos filos. Esas palabras que dejó el Señor Jesús para nosotros, que son espíritu y son vida. Entonces le damos gracias al Señor y hoy traemos una reflexión muy bonita, muy hermosa y muy importante para la iglesia de Cristo, porque nosotros sabemos que tenemos pendiente una reunión con el Señor. En Primera de Tesalonicenses 2 dice el apóstol Pablo, el Espíritu, dice con respecto al regreso de nuestro Señor Jesús y a nuestra reunión con Él. Nosotros vamos a estar en una reunión importante con Él. Vamos a estar convidados a una gran cena. Vamos a estar convidados a unas bodas. Entonces nosotros estamos como convidados, hemos sido llamados y estamos preparándonos para llegar a esa reunión con Él. Ahora pensemos, amados hermanos y hermanas, cuando ustedes van a una reunión importante, ¿qué es lo que ustedes hacen? ¿Qué es lo que nosotros hacemos como seres humanos? Cuando tenemos una reunión que es insigne, cuando es un matrimonio, cuando nos vamos a reunir con personas distinguidas. ¿Qué es lo que nosotros hacemos, hermanos, para irnos a esa reunión? Nosotros nos acicalamos y nos vestimos de manera adecuada, ¿cierto? La vestidura es algo muy importante. El Señor lo dispuso así, lo dispuso de esa manera. Y nuestra reunión no es con un presidente insigne, no es con personas muy reconocidas, no es con una comitiva de personas VIP, sino nuestra reunión es nada más y nada menos, hermanos, es con nuestro Señor Jesucristo, es con nuestro Padre. Es una reunión muy importante y hemos sido convidados a unas bodas. Hemos sido convidados a una gran cena. Entonces, mis hermanos, debemos nosotros presentarnos adecuadamente a esa reunión. Y el Señor lo sabe. Y el Señor ha preparado una provisión para nosotros, para que nosotros nos vistamos adecuadamente. ¿Sí? Podemos mirar en Apocalipsis capítulo 19, versículo 7, dice: gocémonos, hermanos, y alegrémonos, y démosle gloria al Señor. ¿Por qué? Porque han llegado las bodas del Cordero. Oh, qué glorioso, hermanos. Y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Por qué? Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces empezamos a ver nosotros una relación que hace el Señor. ¿Qué son las vestiduras delante de Dios? ¿Qué es lo que con lo que nosotros nos presentamos delante de Dios que nos hace estar vestidos de manera adecuada?
empezamos a mirar a través de las Escrituras. En este caso son las acciones justas, nuestras obras. ¿Sí? Recuerden, hermanos, que hay una parábola en las Escrituras donde una persona entró a las bodas pero no estaba vestido de bodas. Y le preguntaron, ¿cómo hiciste para entrar acá? Átenlo de las manos y de los pies y sáquenlo afuera. Porque las vestiduras es algo importante, hermanos. Y es algo que el Señor nos trae en el día de hoy para que pensemos en eso, para que reflexionemos y más allá de la reflexión, para que nos empecemos a preparar. Porque pronto es nuestra reunión con Él. Ya sea que para el fin del siglo y para el regreso del Señor, de acuerdo a esta generación, puedan pasar X o Y años, hermanos, todos nosotros estamos cerca de esa reunión con Cristo. Porque no sabemos el día ni la hora en que nos toca presentarnos delante del Señor. Nuestra vida no está comprada, hermanos. Hoy estamos aquí, mañana no lo sabemos. Por eso debemos prepararnos para esa reunión con Él. Estar preparados, mis hermanos. Ahora bien, miremos más aspectos que nos trae la palabra acerca de lo que estamos hablando. Vamos a el libro de Judas 1, versículo 20. Dice: pero ustedes, amados, edificándose sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, consérvense en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Este es un mensaje que nos trae el Señor a nosotros. Y el Señor nos dice en el versículo 22, a algunos que dudan, convénzalos. A otros, sálvenlos arrebatándolos del fuego. Y de otros, tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Muy importante esta palabra, hermanos, y hacemos énfasis en el tema que el Señor nos trae en el día de hoy. Nos damos cuenta que aquí hay personas que tienen ropa contaminada por su carne. Entonces, algo que contamina nuestra ropa es la carne. Recuerden que la carne y el espíritu se oponen entre sí, y las obras de la carne son los pleitos, las contiendas, las fornicaciones, las borracheras, las maledicencias, hechicerías, todo lo que nos hace daño, todo lo que produce muerte, todo eso a lo que antes pertenecíamos nosotros en el mundo, pero que el Señor nos rescató. Entonces, aún los rescatados que han llegado a ser desobedientes, que han llegado a permitir en sus vidas cosas que no son, sus ropas se contaminan por la carne, como nos los va ilustrando la palabra del Señor. Miren en Apocalipsis capítulo 3, porque tenemos que empezar a no solamente entender cuáles son nuestras ropas, cuál es la mancha, cómo debemos presentarnos en esa reunión, sino a entender el propósito del Señor, la voluntad del Señor, qué es lo que quiere. En Apocalipsis 3:2 el Señor dice: seamos vigilantes y afirmemos las cosas que están para morir. Nosotros sabemos, hermanos, seamos sinceros, usted y yo, nosotros sabemos que tenemos cosas que deben morir en nosotros, cosas que nos hacen daño, cosas que no están bien. Y el Señor dice: seamos vigilantes y afirmemos esas cosas que están para morir. Y nos dice el Señor: porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí. Entonces el Señor nos lleva en un proceso en el cual Él nos va perfeccionando. Y las obras, si nosotros tenemos obras perfectas, hermanos, eso es lino fino.
Si tenemos obras perfectas, eso es un traje elegante, sin mancha, sin arruga delante de Dios, como es digno, como el Señor nos prepara, así como Él va a permitir que entremos a su reino, elegantes, a la altura de la reunión, a la altura del evento con el cual el Señor nos ha llamado. Dice el Señor en el versículo 3, acuérdense pues de lo que han recibido, acuérdense de lo que han recibido y de lo que han oído, y guárdenlo y arrepiéntanse. Pues si no velan, vendré como ladrón sobre ustedes, y no sabrán a qué hora vendré. Pero tienes unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras. ¿Lo ven, hermanos? Hay unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras, y el Señor dice, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, hermanos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Sigamos mirando. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14, dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procuremos con diligencia ser hallados por Él, porque Él nos va a hallar. Procuremos con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Amén, mis hermanos. La palabra habla por sí misma. Santiago 1, versículo 27, nos habla de la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre. ¿Cuál es esa religión pura y sin mácula? Es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. El Señor tiene una afinidad especial, un amor grande para los huérfanos y para las viudas. Y la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es visitar a los huérfanos y estar pendiente de las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Porque el mundo mancha. Aquí nos lo está diciendo la palabra. Entonces, si nosotros nos inmiscuimos en las cosas del mundo, si nos dejamos seducir por las cosas del mundo, entonces nos vamos a manchar nuestras vestiduras, hermanos. Entonces, si queremos estar delante del Dios y Padre en una religión verdadera, debemos guardarnos sin mancha del mundo, porque el mundo mancha, y visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Amén, hermanos. Que el Señor vaya poniendo en nuestro ser cada cosa que hay en su palabra, cada reflexión que hay en su palabra, cada peso de gloria, cada luz, peso de luz que hay en su palabra en nosotros. Miremos Colosenses capítulo 1. Dice, y a ustedes también, hermanos, que eran en otro tiempo extraños, es versículo 21, y enemigos de Dios en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora el Señor nos ha reconciliado en su cuerpo por medio de la muerte. ¿Para qué? Para presentarnos santos y sin mancha
e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecemos fundados y firmes en la fe y sin movernos de la esperanza del Evangelio que hemos oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Amén, hermanos. Es algo grande, es algo compuesto, es algo hermoso y es algo en lo cual el Señor, dentro de su obra, nos conserva sin mancha e irreprensibles. Si tal vez nos parece una carga esto que el Señor nos trae en el día de hoy, si tal vez nos parece algo difícil, no es así, hermanos. El Señor en su providencia nos ha dado de su Espíritu, nos ha dado de su gracia, nos ha dado las provisiones de la cruz, las provisiones de la resurrección, nos ha dado el conocimiento, la revelación, espíritu de poder, porque sí se puede, de amor, de dominio propio, y nos lleva de su mano y nos va conformando poco a poco a la imagen de su Hijo, a llevarnos a ser una iglesia diáfana como el cristal. Él nos va limpiando, Él nos va llamando, Él nos encuentra sucios, con mancha, con arruga, y Él nos toma y nos regenera, nos limpia, nos prepara y nos viste y nos hace presentables para su reunión con Él, para esa cena con Él, para las bodas del Cordero, para su propósito. Amén, hermanos. Entonces, sigamos mirando algunos aspectos, por ejemplo, en Filipenses, capítulo 2, versículo 14, nos exhortan a hacer las cosas sin murmurar. Ya paremos de estar murmurando, hermanos, y de andar en contiendas. ¿Por qué nos dice el Señor que hagamos las cosas sin andar murmurando y sin contiendas? Dice, para que seamos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares del mundo. Hermanos, esto es un propósito grande. Nosotros somos el candelero, la iglesia es el candelero y portamos la luz de Cristo. La luz verdadera, la luz que trae una vida eterna. El Señor la puso en el candelero para que alumbre y para que el mundo vea y glorifiquen al Padre. Por eso el Señor nos dice, no sean murmuradores ni contenciosos, para que seamos irreprensibles y sencillos, para que seamos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Es el mismo contexto donde Él nos pide guardarnos sin mancha del mundo. ¿Sí se dan cuenta? Tiene una directa relación esto. En Efesios capítulo 5, versículo 25 dice, maridos, amen a sus mujeres. ¿Cómo aman los maridos a sus mujeres? Dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Bueno, debemos amar a nuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Entonces, ¿para qué? Dice el versículo 26, pues para santificarla. ¿Y cómo se sufre esa santificación? Dice, pues habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, nosotros como iglesia somos esa esposa, somos esa, como aquí como figurativamente vendríamos siendo la mujer, y nosotros como iglesia somos santificados, habiéndonos el Señor purificado por el lavamiento del agua por la palabra. Necesitamos ser lavados. Algo que está limpio no necesita ser lavado. Y como estamos sucios y como hay un propósito y como pronto estaremos en una reunión con Él, con el Padre, entonces necesitamos estar limpios. Por eso el Señor nos lava por la palabra. ¿A fin de qué hace eso el Señor?
Leámoslo en el versículo 27. Dice, a fin de presentarse a la iglesia a sí mismo. Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén, hermanos. Amén. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 11, dice, y esto eras algunos. ¿Qué éramos? Éramos idólatras, fornicarios, adúlteros, ladrones, ávaros, maledicientes, borrachos, estafadores, todas esas cosas. Dice el versículo que todo eso éramos antes algunos, pero ya hemos sido lavados. Es el mismo concepto, hermanos, para que nos quede claro. Y ya hemos sido santificados, y ya hemos sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, todas las cosas no son lícitas, mis hermanos, pero no todas nos convienen. Todas las cosas nos son lícitas, pero no todas nos convienen. Mas no nos dejaremos dominar de ninguna, porque hay cosas que van a querer dominarnos, pero el Señor nos ha dado su gracia, nos ha dado su Espíritu, nos ha dado toda la provisión para que nos guardemos sin mancha, habiendo sido ya lavados por la palabra y santificados y justificados. Amén, mis hermanos. Entonces, hasta aquí hemos visto de manera básica, de manera preliminar, el concepto de las vestiduras y las manchas que se generan. Las manchas que se generan a causa de las obras de la carne, a causa del mundo, y que hay una reunión muy importante con el Señor, nuestra reunión con Él. Y hay un evento muy importante con Él, con el Padre, unas bodas, una cena, en la cual debemos presentarnos de manera adecuada. Por lo cual la obra del Señor es proveer todo lo necesario para que nosotros estemos allí, para que no tengamos excusa. Amén, hermanos. Entonces ya vamos a mirar el siguiente aspecto de esto, porque necesitamos presentarnos y vamos a ver otro aspecto de la provisión del Señor para presentarnos delante de Él. Tiene que ver básicamente con nosotros hacer nuestra parte, porque Él nos lava por la palabra, nos provee las vestiduras, nos da toda la provisión, nos ayuda, nos limpia, pero nosotros también colaboramos con eso, también hacemos nuestra parte, hermanos. Dice en Job capítulo 11 versículo 14, si alguna iniquidad hubiera en nuestra mano, esa iniquidad, ese pecado que se empieza a repetir una y otra vez, que se empieza a aferrar en nosotros y quizás nosotros le permitimos campo en nuestra vida, y ese pecado ya se empieza a convertir en una iniquidad, en algo que dice que si hubiera alguna iniquidad en nuestra mano y la echamos de nosotros y no consentimos que more en nuestra casa la injusticia, entonces levantaremos nuestro rostro limpio de mancha y seremos fuertes y nada temeremos. Porque nuestro rostro también es importante. No podemos llegar a esa reunión impecables y con la carita llena de grasa, ¿cierto, hermanos? Tenemos que tener un rostro limpio también.
Amén. Miremos, por ejemplo, la visión de Zacarías en el capítulo 3. Zacarías en su visión vio al sacerdote Josué, al sumo sacerdote, y estaba delante del ángel de Yahvé. Y Satanás estaba en su mano derecha para acusarle, y dijo Yahvé a Satanás: Yahvé te reprenda, oh Satanás. Yahvé, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba, en esa visión de Zacarías, Josué estaba vestido de vestiduras viles, de vestiduras sucias, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quítenle esas vestiduras sucias, quítenle esas vestiduras viles. Y le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Oh, gloria al Señor. Que el Señor haga eso con nosotros, que tenga misericordia de nosotros, que nos conceda el arrepentimiento, la fe y la obediencia para seguir, que podamos aportar nuestro granito de arena y se haga la obra en cada uno de nosotros, hermanos. Mandó quitarle esas vestiduras sucias y le dijo: he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir ropas de gala. Después le dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Yahvé estaba en pie. Oh, bendito sea el Señor. Gracias, Señor, por tu provisión, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Llevémonos esta enseñanza, Señor. Llevémonos esta enseñanza, hermanos, al secreto. Guardémosla y demos fruto de ella. Que el Señor nos permita entenderla y nos permita caminar en sus caminos, en esas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en esas obras, en esas acciones justas, para vestir ropas de gala, para vestir lino fino, para estar sin mancha y sin arruga y sin cosa semejante delante de Él y con nuestro rostro limpio, como es digno de esa reunión, como es digno de ese evento del Señor, como Él quiere, como son las cosas. Amén, hermanos. Miremos en Apocalipsis 22, versículo 14. Dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Cada vez se va afianzando más este concepto de nuestras vestiduras, de qué es lo que el Señor le llama vestiduras en su iglesia, en usted y en mí. Y que aunque lleguemos a ensuciarnos, tenemos la posibilidad de lavarlas, pero tenemos que permanecer limpios, porque no sabemos el día y la hora en que el Señor nos llame, y no podemos presentarnos sucios delante de Él. Una vez Él nos ha limpiado y nos ha puesto ropas de gala, no podemos estar en cualquier actividad, hermanos, que nos vaya a ensuciar. No podemos revolcarnos en cualquier lugar, sino debemos conservar la dignidad de lo que se nos ha entregado y la pulcritud con la que nos hemos vestido. ¿No le parece a usted, hermano, que debe ser así? Entonces, si nos llegamos a ensuciar en algún momento, bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Ahí mismo en Apocalipsis capítulo 7, miremos en el versículo
14, puede ser desde el 13, dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Entonces Juan le dijo: Señor, tú lo sabes. Entonces el anciano me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas. El mismo concepto, la misma realidad. Y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Acaso no es esa misma sangre que quita el pecado? ¿Acaso en la visión de Josué, cuando le quitaron sus ropas sucias, no le dijeron: he quitado de ti el pecado? Entonces seamos coherentes con esa religión a la cual Él nos ha llamado para estar delante del Padre, que es conservarnos sin mancha en medio del mundo, conservarnos sin pecado en la providencia del Señor, perseverando, luchando, peleando la buena batalla. Podemos lavar nuestras ropas y las podemos emblanquecer en la sangre del Cordero. Amén, hermanos. Miremos Isaías 1:18. Puede ser desde el 16. Dice: lávense y límpiense, quiten la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejen de hacer lo malo. Es imperativo: lávense y límpiense, la iniquidad que se detenga, no la quiero ver delante de mis ojos, dice el Señor en el versículo 16. Dejen de hacer lo malo, aprendan a hacer el bien, busquen el juicio, restituyan al agraviado, hagan justicia al huérfano y amparen a la viuda. Entonces esa es nuestra parte que nos toca hacer, hermanos. Dice el Señor: ¿ya hicieron vuestra parte? Dice el versículo 18, ahora vengan. Dice Yahvé, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Emblanquecidos, porque el Señor nos va a vestir de ropas blancas, de ropas de gala, sin mancha, sin arruga. Y si nuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si ustedes quieren y oyen, comerán del bien de la tierra. Pero si no quieren y son rebeldes, no hay nada que hacer, hermanos. Este es un llamado muy importante que nos hace el Señor en el día de hoy. Vamos al capítulo de Daniel, capítulo 11, versículo 31. Aquí está hablando del anticristo. Dice: se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Con lisonja seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Entonces aquí entra el pueblo de Dios. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios de ese pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán. ¿Para qué caerán? Dice el versículo 35. Para ser depurados, para ser limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo.
¿Cómo el Señor no nos va a dar plazo, hermanos, para prepararnos? Si Él nos ha llamado a su reino, nos ha llamado a la gran cena, nos ha llamado a las bodas, y Él sabe que nosotros no estamos listos. Él sabe que debemos prepararnos, bañarnos, limpiarnos, perfumarnos, cambiarnos los vestidos. Y Él nos ayuda en ese proceso y nos provee de todo lo que necesitamos. ¿Cómo no nos va a dar plazo para esto? Así estemos en medio de la gran tribulación, hermanos. Así tengamos que caer algunos para ser limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Amén, hermanos. Le damos gracias al Señor por su palabra. Miremos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 19. Pablo amaba mucho a los hermanos, los amaba con amor entrañable, les transmitía todo lo que el Señor Jesús es a ellos. Y era constante y fiel a los hermanos. Y decía Pablo, pero ¿cuál es mi esperanza o gozo o corona en que yo me pueda gloriar? ¿Acaso no lo son ustedes, hermanos, delante de nuestro Señor Jesucristo en su regreso? Ustedes son nuestra gloria y son nuestro gozo. Hermano, poder aportar nuestro granito de arena y prepararnos entre todos para poder estar bien presentables, así como Dios quiere, con todos los requisitos impecables. ¿Eso acaso no sería nuestra gloria y nuestro gozo? No huir avergonzados en el regreso del Señor, sino estar preparados, estar listos para nuestra reunión con Él. Ahí mismo en Tesalonicenses, en el capítulo 3, versículo 12, y el Señor nos haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros. ¿Para qué? Para que sean afirmados nuestros corazones, irreprensibles en santidad. Esto quiere decir con buenas vestiduras, limpias, sin mancha, sin arruga, con un rostro limpio, delante de Dios nuestro Padre, en el regreso de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Ahí mismo en el capítulo 5, versículo 18, demos gracias al Señor en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. No apaguemos el espíritu. No apaguemos el espíritu, para que la carne no se levante, hermanos, y manche nuestras vestiduras como lo vimos en Judas. No menospreciemos las profecías, examinémoslo todo y retengamos lo bueno. Abstengámonos de toda especie de mal, de todo lo que nos pueda ensuciar. Y el mismo Dios de paz nos santifique por completo. Y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado, irreprensible, para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz, hermanos. Un abrazo.